Buenos días, Lick. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Ya están listos para la clase? Vamos a- a empezar la clase con lo que nos quedó pendiente de la semana pasada. La semana pasada ya solo vimos la parte de los indicadores que me interesaba que ustedes los conocieran, principalmente porque basados en los indicadores de la institución es que se toman las decisiones. Cuando ustedes hacen la comparación de indicadores de cómo está su organización eh, con las demás organizaciones a nivel regional, van a poder tomar decisiones a nivel de metodologías y corregir o eh, en algún momento pues aumentar su nivel de riesgo. Las metodologías de crédito van amarradas a nuestra política de riesgos porque aquí es donde definimos qué tasa vamos a cobrar, qué producto vamos a sacar al mercado y la forma en que éste se va a comportar a nivel del campo. No es recomendable hacer productos muy sofisticados al inicio o para lanzamiento de un producto porque en el camino nos podemos perder. Recuérdense que todo producto que nosotros lancemos debe venir acompañado de la capacitación del personal para la correcta interpretación de los productos. Por eso es que en las clases anteriores vimos la mejor forma de poder desarrollar un producto exitoso y que tomemos en cuenta que esto no se hace de la noche a la mañana, sino que lleva un proceso que es importante que se contemple en el cronograma. Incluso en el presupuesto debe incluirse una cantidad específica para el lanzamiento del producto y también se debe tomar en cuenta un nivel de riesgo. ¿Qué pasa si nosotros lanzamos un producto y asumimos de que es un producto que va a ser exitoso y no le ponemos restricciones? Puede ser que a nivel regional ese producto empiece a fallar y a dar problemas. Entonces, metodológicamente tenemos que tener la potestad de poderlo detener en cualquier momento. Va a depender mucho del apetito de riesgo que tenga la organización, como les indicaba, para poder ir creciendo, porque puede ser que sea un producto que refleje una alta morosidad, pero que compensado con una tasa alta eh, pueda ser un producto muy rentable. Y ahí agarramos nuestra política de riesgos con los castigos que puede tener la institución, o probablemente podamos incrementar un poco el nivel de castigos de la empresa dependiendo cómo se van a comportar nuestros indicadores. Ya vimos cómo se maneja la tasa de castigos, el gasto de provisión, y todo esto nos ayuda para ir creciendo o disminuyendo nuestro riesgo a la hora de colocar productos. ¿Qué pasa dentro del proceso de crédito y cómo el ciclo del crédito y cómo nosotros lo podemos operar metodológicamente? Cada uno de los pasos que están dentro del proceso de metodología, de cada una de las metodologías, tiene que ir acompañado de políticas. ¿Cómo vamos a promocionar? Eso lo vimos la semana pasada. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación? ¿Cómo vamos a formalizar el crédito? ¿Cómo va a ser ese desembolso? Y una de las partes más importantes del proceso metodológico es la supervisión y control. De esta supervisión y control va a depender una buena recuperación. ¿Por qué lo incluimos dentro de una metodología de crédito? Se incluye dentro de las metodologías de crédito porque tenemos que tener un criterio unificado a nivel organizacional para ejercer una supervisión. Puede ser que dentro del diario de cada uno de los supervisores o de los entes encargados de la supervisión se haga de diferente manera, aunque la forma tiene que ser la misma basada en metodología. Cuando nosotros hablamos de supervisión y control, no es solo hacer presencia en una agencia, sino que analizar los indicadores que nos está dando la agencia, cómo se están comportando los indicadores, cómo se está interpretando la metodología, cómo se está aplicando la metodología y cómo se están haciendo las evaluaciones. Entonces, este es uno de los puntos más importantes, junto con la evaluación.
Estos dos son los puntos centrales y vitales de un buen otorgamiento de crédito. Si nosotros aquí no definimos bien la estructura de cómo va a estar el crédito o no hacemos una evaluación objetiva, puede ser que en la supervisión y control detectemos fallas dentro del proceso de evaluación. La misión del supervisor o del coordinador o del gerente de región, cómo lo tenga reflejado organizacionalmente en su institución, es verificar que estas evaluaciones se estén dando bajo las normas y bajo las políticas de la organización, eh, aumentando o dando el toque de rapidez y urgencia que exigen las microfinanzas. No porque al cliente le urge su crédito, vamos a hacer una evaluación escueta y vamos a poner en riesgo un capital que nos va a repercutir en los indicadores de nuestra región o de la organización y que pueden causar un problema de recuperación, un problema legal. Eh, entonces, la supervisión y control es uno de los puntos más importantes dentro de las metodologías de crédito y tiene que estar definido de esta forma. Con esto vamos a entrar a la unidad 3. Supervisión y control. Esta le dejé la clase 8 porque ya no vimos nada en la semana pasada. Va a continuar siendo la clase 8. Eh, Básicamente lo que queremos es mejorar nuestra calidad de cartera. La supervisión nos ayuda a tener presencia con el cliente, con las agencias y de alguna manera elevar el control que se tiene sobre los créditos de cada una de las regiones. También nos ayuda a controlar la morosidad y por ende nos va a dar una cartera mucho más sana. Eh, la calidad de la cartera ya vimos que básicamente en función de indicadores es uno de los más importantes para las organizaciones porque de esto depende el otorgamiento de créditos hacia la institución. Recuérdense que las organizaciones como las microfinancieras eh, ponen capital en el mercado, la mayor parte de las veces el capital no es de las organizaciones. El capital es de los de financistas extranjeros o incluso capital nacional, pero que tiene que ser pagado. Entonces, muchos de los inversionistas o de los financistas que están con las organizaciones, pues en cualquier momento pueden hacer evaluaciones de estas y el primer indicador que les van a pedir de cajón, cuál es su cartera en riesgo, cuál es el monto de su cartera en riesgo. Eh, una vez, cuando yo empecé en el área de microfinanzas, hubo una consultoría por parte de uno de los financistas en donde se revisó toda la metodología y se capacitó a todo el personal con respecto a la metodología que ya se tenía. No, en ese momento no se hicieron cambios a la metodología, pero sí se capacitó a todo el personal. Yo iniciaba en el campo de las microfinanzas y a evaluar de cierta forma cómo era el comportamiento en el campo eh, de los asesores y los supervisores y toda la parte operativa de la organización. Sin embargo, yo desconocía mucho del tema y consultor me hizo unas preguntas en donde pues yo me quedé pensando, no tenía los datos a la mano, sí los había manejado, pero no los tenía a la mano. Yo tenía como 2 o 3 meses de haber entrado a la organización y no tenía los datos acerca de la rentabilidad o de la cartera en riesgo de la organización o de cuánto era el promedio de colocaciones por asesor o el par 30 de determinada región. Y me recuerdo que él me dijo que una de las funciones principales del área de negocios era el conocer los indicadores de cartera de cada una de las regiones, de saber cómo estaba integrada. A raíz de eso, implementamos un sistema de análisis y monitoreo de la cartera institucional. Se hizo un archivo que nos daba la facilidad de poder analizar cada uno de los segmentos y poder sacar todos los indicadores y poderlos segmentar de acuerdo a cada una de las agencias. Ya posteriormente, cuando él regresó un par de años después, 3, 4 años después, ya los indicadores yo ya los manejaba de una mejor forma y ya se contaba con una estructura para
poder analizar los indicadores ya a detalle. Entonces es importante que tengamos en cuenta que la calidad de la cartera es uno de los indicadores que tenemos que tener en mente todo el tiempo. Cómo seguir la evolución de esta, si sube o baja, porque recuérdense que una cartera que empiece a dar signos de morosidad es muy difícil de controlar si no se tienen los elementos necesarios. Y uno de los elementos principales es el poder analizar de una forma correcta qué es el detonante de esta morosidad. Entonces, es importante que el análisis de la cartera va a depender, o el análisis de los créditos va a depender en mayor medida de la capacidad y la moral de pago de los clientes. Nosotros media vez podamos definir esto y lo podamos plasmar dentro de un documento, nos va a ayudar a tener una cartera controlada. Entonces, estos indicadores van a ayudar a que se tomen decisiones. Decisiones basadas en metodología, y a nosotros nos va a ayudar si en algún momento nosotros vamos a participar dentro del proceso del cambio metodológico. Recuérdense que hemos hablado de que muchos de los cambios que se dan dentro de las metodologías de crédito dependen mucho del trabajo de campo que se realice. Yo puedo sentarme detrás de un escritorio e imaginar todo lo que puede llegar a suceder dentro de una metodología de crédito o dentro de un análisis de crédito, pero nada se va a comparar contra la fortaleza de poder comprobar que esos cambios o esas implementaciones metodológicas funcionan en el campo. Si yo no salgo al campo a verificar si los cambios van a funcionar o no, o si los productos están funcionando o no, difícilmente voy a poder presentar un producto exitoso. Yo tengo que tener ambos enfoques, el enfoque de aula y el enfoque de campo. Por eso es que es importante que la calidad de la cartera se trabaje a nivel de indicadores dentro de la metodología de crédito. Le pongamos topes a la morosidad. ¿En qué momento vamos a restringir colocaciones? ¿En qué momento vamos a incrementar nuestro nivel de riesgo para poder desarrollar o para poder incrementar nuestro nivel de cartera? Luego tenemos la prevención y administración de la cartera en mora. Cuando nosotros decimos que vamos a prevenir la morosidad, no quiere decir que vamos a evitar que el cliente caiga en mora. Esto siempre sucede. El problema es que muchas veces, o la mayor parte de veces, eh, las morosidades son impulsadas o detonadas por un mal análisis en el otorgamiento del crédito. Entonces, la mejor forma de prevenirlo va a ser siempre eh, que, primero que tengamos las herramientas de análisis de los, las herramientas de análisis, perdón, para poder analizar nuestros créditos, que podamos tener acceso a los buros de crédito, que tengamos la información del comportamiento de pago de los clientes, de la rentabilidad de las actividades productivas, y esto nos va a ayudar a que tengamos una buena cartera, una sana cartera. Recuérdense que las instituciones de microfinanzas dependen 100% de su cartera de créditos. Entonces, si una cartera de créditos no está teniendo un retorno adecuado, difícilmente va a poder hacer frente a sus obligaciones, ya sea con los financistas o incluso con los trabajadores. Entonces es importante que se cuide el patrimonio de la organización. Es importante que tanto el asesor de crédito como los encargados de la supervisión de los créditos estén pendientes de qué es lo que está sucediendo con los clientes en el campo, cómo está comportándose la actividad económica de los clientes, si es que otorgamos un crédito para capital de trabajo de una actividad económica. Si nuestra organización otorga créditos de consumo, también deberíamos estar al pendiente de la actividad generadora de ingresos de la persona a la que se le otorga el crédito, y esto nos va a ayudar a prevenir la morosidad, estar pendiente con el cliente. No es necesario hacer un protocolo de cada visita, pero sí es importante que dentro de nuestro manual
contemplemos cuál va a ser la forma de estas visitas. Pueden ser que sean visitas de paso o sean visitas que se tengan programadas dentro de la ruta de cada uno de los asesores, y es por eso que se evalúan eh, los indicadores de cuánta carga laboral o cuánta carga operativa tiene un asesor de crédito, para saber si en algún momento le va a dar tiempo a hacer todas las visitas que se requieren durante el mes. Otra forma, ya, pero esto ya es más a nivel operativo, es no tener al asesor en distintos puntos de una comunidad que estén muy retirados. Entonces, nuestra metodología de crédito tiene que contemplar cuántos kilómetros tiene el asesor para poder recorrer y hacer su ruta. Eh, hay ciertas organizaciones bancarias y de microfinanzas que no tienen aún una política eh, de cuánto camino tiene o cuánto territorio tiene que abarcar un asesor de crédito. Por ejemplo, las cooperativas. Una cooperativa del interior puede dar créditos a una persona acá en la capital. Y esto interfiere a la hora de la recuperación del crédito, porque genera costos adicionales que en algún momento las organizaciones puede ser que no logren eh, asumir. No sé si ustedes se enteraron que ayer la Junta Monetaria cerró un banco, cerró operaciones de un banco. No sé si lo escucharon en las noticias o vieron las noticias. No, Lick, por mi parte, no. ¿No? No, no, Fue para nada. fue el Banco del Crédito, creo que se llamaba. Bancredit, exactamente. Bancredit. Así es. Esa es una tendencia que ustedes pues tienen que estar al pendiente de qué es lo que sucede en el sistema financiero. Es un banco, pero también afecta en el tema de créditos. Era un banco muy pequeño, eh, tenía pocos activos y tenía poca cartera colocada. Pero recuérdense que una cartera, por ejemplo, ¿qué pasa si hubiera sido uno de los bancos más grandes, lo que sucedió con Bancafé hace algunos años? Había colocado mucho crédito dentro del mercado, muchos perdieron contacto con el banco, con la empresa con el banco que absorbió los créditos, y el problema es que se crea una inestabilidad en el mercado. Recuérdense que nuestros clientes también, algunos tienen créditos con instituciones bancarias. Probablemente algunos no se reflejan dentro de los buros de crédito y esto implique un trabajo más a detalle del asesor de crédito. Entonces, todo esto nos puede ayudar a que si hubiera sido un banco grande o una institución microfinanciera grande, es de saltar las alertas dentro del campo porque la gente empieza, el rumor, recuérdense que en el área financiera es impactante. Puede generar incluso la quiebra de una organización si ese rumor llega a tener implicaciones más fuertes o si es una institución muy fuerte. Entonces, eh, la Junta Monetaria, que es la que se encarga de evaluar a estas entidades, es la que tuvo que haber saltado con las alertas. Resulta que ellos, la Junta Monetaria, hizo el cierre de este banco porque, según ellos, tenía más de 3 periodos reflejando pérdidas. Y el problema principal fue que el presidente del banco fue detenido en los Estados Unidos acusado de dinero. Entonces ellos están siendo reactivos, no están teniendo ese cuidado a la hora de revisar los indicadores de los bancos. Lo mismo sucedió con Bancafé y todas estas instituciones que quebraron, eh, que no hubo una adecuada supervisión de la cartera. Y así, si lo vemos a nivel macro, cómo afecta al país como tal, aunque ellos quieran bajar el porcentaje, que es el 0.2% de la cartera de crédito nacional, sí es una noticia que puede llegar a impactar en algún momento en el campo si fuera una entidad grande. Entonces es importante que vemos que la supervisión y control tiene que ser necesaria para poder mantener los indicadores de las organizaciones. Entonces esto nos va a ayudar a prevenir. Una buena supervisión nos va a ayudar a prevenir nuestros niveles de morosidad. Entonces, vemos que hablamos de que es imposible dar créditos que no tengan ningún riesgo, y eso dentro del sistema financiero que nosotros trabajamos se incrementa el nivel de riesgo porque nosotros no
la mayor parte de nuestros créditos no están garantizados más que con una garantía solidaria, que es el caso de los bancos comunales, grupos solidarios y en algunos casos los que son fiduciarios. ¿Qué hacemos cuando las organizaciones se enfrentan a una pérdida de actividad productiva, un evento alejado de, del control de las organizaciones de microfinanzas, un desastre natural? Todo esto lo tenemos que contemplar dentro de nuestra política de crédito. Pero sí es importante que podamos tener una medición del nivel de clientes que estamos trayendo a la organización. Para esto nos pueden funcionar los famosos scoring de crédito, que pueden ser scoring de crédito hechos a la medida para cada una de las organizaciones. Ya hay entidades que los trabajan. Y esto tampoco nos va a garantizar que el crédito sea recuperado un 100%. Por supuesto que hay un alto porcentaje de créditos que sí se logran recuperar, pero hay un nivel de créditos que definitivamente no se van a poder, no se van a poder recuperar. El año pasado yo estuve en el Corepif, en donde una de los buros de crédito presentó los datos de morosidad a nivel nacional, a nivel de Guatemala, y los datos de la morosidad estaban entre el 20 y el 30% a nivel país, incluyendo todas las entidades financieras, bancos, y microfinancieras y cooperativas. Y eso es una alerta muy alta. Vemos que el índice de castigo se incrementó drásticamente el año pasado. Este año ya no fui, pero me imagino que vamos sobre la misma tendencia. Entonces es importante que estos indicadores que nosotros vayamos analizando cuáles son nuestros indicadores a nivel organizacional y que estos concuerden con lo que está en el mercado. Puede ser que recuérdense que los bancos tienen una tasa más alta de morosidad por el tema de la captación. Ellos no les afecta tanto la morosidad porque tienen captación y el dinero, es un dinero, por decirlo de alguna forma, más barato para poderlo sacar al mercado transformado en crédito. O sea, los bancos les pagan, si mucho, un 2 o 3% anual de interés, mientras que le están cobrando el 10-12%, las cooperativas el 12 hasta el 14% de interés anual. Entonces, vemos que hay un crédito muy barato que puede salir al mercado. Entonces, por eso es que las microfinancieras tienen que competir con servicio y hasta cierto punto justifica la tasa más alta de las microfinancieras porque corren más riesgo, no pueden captar. El banco probablemente tenga otras fuentes de ingresos porque ellos cobran por un estado de cuenta, cobran por los servicios, incluso ahora por los servicios móviles están cobrando. Entonces tienen forma de captar mucho más rápida y tienen mucha liquidez. Y contra ese tamaño de liquidez es que nosotros tenemos que competir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con tiempo y con servicio. Es más fácil que para un cliente que el asesor llegue hasta su comunidad y no tenga que hacer tantos viajes que el cliente tenga que movilizarse hacia las instituciones de las cabeceras departamentales a poder solicitar un crédito sin la certeza de que le vaya a ser otorgado. Entonces es importante que nosotros compitamos en ese sentido. Entonces tenemos que tomar algunas medidas con respecto a los clientes morosos y eso va a depender siempre de cómo está estructurada nuestra metodología en los aspectos legales. Si en algún momento vamos a llegar a ejecutar alguna garantía o hacer uso de las medidas precautorias, como embargos, como demandas, recuérdense que eso también lo tiene que contemplar las organizaciones porque no es tan sencillo hacer la ejecución de una garantía. Siempre, siempre, siempre es mucho más fácil negociar. ¿Por qué? Porque recuérdense que si ustedes van a ejecutar una garantía sobre la cual hicieron un avalúo y el avalúo resulta que no está bien hecho, les puede perjudicar a la hora de querer ejecutar. Entonces siempre es importante poder negociar antes con el cliente y para eso la supervisión es importante.
les va a dar a los clientes les va a dar les va a dar confianza poder hablar con una persona que ya conocen. eh, Dentro de esto, ustedes pueden ofrecer ayuda basado dentro de sus niveles de metodología. Por eso es que es importante que ustedes conozcan qué sí pueden y qué no pueden hacer dentro de la metodología. Porque nosotros recuerdo que en una ocasión, uno de nuestros jefes de agencia le prometió algo al cliente que metodológicamente no le podíamos cumplir. Y resulta que al final de cuentas tuvimos que cumplirle al cliente porque estaba en juego la imagen institucional. Entonces es importante que nosotros tengamos conocimiento de la metodología y no necesariamente trasladar el problema a alguien más. Si nosotros lo podemos resolver basados en metodología, lo más adecuado es que se resuelva. Porque también el tema de la morosidad impactan los tiempos. No es lo mismo recuperar una cartera de créditos en mora en el cierre de un ejercicio o al finalizar el año que 2, 3 años después. Cada día que se vaya atrasando el cliente hay menos probabilidades de que nos pague. Por eso es que los indicadores de estratificación de cartera nos van a ayudar eh, a saber cómo está envejeciendo nuestra cartera. Un análisis de cosecha de mora también nos va a ayudar a saber cuáles son los créditos que están más propensos a caer en mora, dependiendo de la localidad en la que se está desarrollando o que se está analizando. Importante también entender cuál es el peso de esa morosidad, porque puede ser que estamos hablando de que una agencia o determinado producto tenga un índice de mora de 20%, pero puede ser que sea una cartera muy pequeña y en cuanto al peso con la cartera total, no, no sea significativo para llegar a tomarse 20% de morosidad en un producto. Va a depender de la cartera total que se tenga y del peso de ese producto dentro de nuestra cartera total para poder tomar decisiones. Entonces, por eso es que los indicadores son importantes y a nivel metodología se tiene que decidir cuál es el que va a tener mayor ponderación. Entonces, hablamos de que la morosidad es difícil que se vaya a eliminar, no se puede erradicar. Si nosotros vivimos en un país tan fluctuante en temas económicos, financieros, inestable políticamente, que no es posible tener créditos que no impliquen un nivel de riesgo. Pero hay algunos elementos que nos pueden ayudar a prevenir la morosidad. Y si se dan cuenta, todos tienen que ver con temas de análisis, con fortalecimiento del análisis de las unidades productivas, comprobar la solvencia del cliente antes de iniciar cualquier operación. Si ustedes van a ubicar a un cliente que económicamente no es solvente o no ha sido solvente o que tiene una reputación que es dudosa o, por ejemplo, que, que en su casa no hay una estabilidad familiar, eso también puede afectar el otorgamiento de un crédito. Si, por ejemplo, cuando ustedes llegan a la casa, criterios de evaluación, hay licor por todos lados, o está desordenado, o está sucio, o qué sé yo, cualquier cosa que les pueda dar un indicador de cómo es la vida personal de los clientes, o que cuántos hijos tiene, cuántos de los hijos estudian, por ejemplo, va a dar un criterio diferente de la vida de esta persona y de la solvencia moral de este cliente. También cómo lo conocen en el mercado, cómo ha sido su comportamiento. Recuérdense que un cliente sin historial crediticio también nos tiene que limitar la metodología en cuanto a qué monto de crédito le podemos dar. Aquí no debe haber excepciones en cuestión de capacidad de pago, sino que en cuestión de conocimiento del cliente. Y eso queda a nivel metodología. ¿Qué pasa si yo me dice, la metodología me dice que bajo el producto de bancos comunales o de grupos solidarios, a un cliente nuevo no le puedo dar más por decirles un número, 2,000 quetzales. En banco comunal y en grupos solidarios, menos de 5,000. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de esos productos?
el nivel económico del cliente. Si yo lo voy a ubicar dentro de cualquiera de estos productos, tengo que hacer el análisis que hablamos anteriormente al inicio de la clase, del curso, de segmentarlo en una parte de la pirámide, en qué nivel de subsistencia o de acumulación está, para poderle otorgar un monto de crédito. Y eso lo tengo que soportar con el nivel de acumulación que tiene, ya sea físicamente o por medio visual de documentarlo por medio de fotografías, para poder, para que los que son los encargados de analizar estos créditos tengan la facilidad de poder decidir en base a lo que nosotros estamos presentando. Aquí ya queda a criterio del asesor si el análisis es objetivo o solo es por llenar eh, perdón, un número dentro de nuestros indicadores de colocación. No hay que tomarle tanto afecto a esto, sino que más bien eh, la calidad de créditos que vamos a meter a la organización. Entonces, se dan cuenta, es el primero y el que más importa en cualquiera de los que otorgan crédito. Siempre es importante comprobar la solvencia del cliente, el conocimiento empresarial que el cliente tiene de la actividad que está realizando. Si es un artesano, puede ser que tenga la capacidad de transformar materia prima muy bien, que sea un artista, pero puede ser que tenga problemas a la hora de administrar su trabajo y por eso es que necesite un capital. Nosotros cuando hicimos una evaluación en una ocasión en una comunidad en donde el cliente se dedicaba a la elaboración de prendas de vestir. Entonces, cuando se le hizo la evaluación al cliente, eh, nos percatamos de que el cliente al final no era el que iba a sacar el crédito, porque no tenía conocimiento de ninguna de las actividades que le estábamos comentando. Por eso es que el asesor se tiene que volver experto en costura, experto en artesanía, experto en pintura, porque tiene que saber cómo hacer una evaluación. Resulta que la señora no sabía eh, cómo, ni cómo coser, ni cómo hacer un ruedo, ni cómo hacer un corte. Resulta que el crédito no era para ella, sino que era para su hermana, pero la hermana tenía problemas porque tenía una demanda con otra organización. Entonces la evaluación puede destapar todo esto y estos criterios de evaluación deben quedar plasmados en la metodología. ¿Qué tipo de preguntas hacer? Eh, ¿Cómo va a ser el análisis del asesor? Les voy a bajar una metodología, que de hecho eso va a ser el trabajo final. Les voy a bajar una metodología para que ustedes evalúen, les voy a subir la metodología, mejor dicho, para que ustedes evalúen qué puntos de mejora puede tener esa metodología. Puede ser que sea a nivel general de la metodología completa o que sea a nivel de cierto parámetro. Vamos a parametrizar esta parte para que ustedes lo tengan. Vamos a dejarles tiempo, que realmente es bien sencillo. Es como les comentaba al inicio del curso de metodología de crédito, ustedes se meten a internet y bajan cualquier cantidad de metodologías. Vamos a analizar una de estas, de una institución que no es de Guatemala, pero que podemos emitir opinión con respecto a qué mejoras le podríamos hacer basado en las decisiones, en las herramientas tecnológicas que existen en este momento. Voy a tratar de dejárselo subidos hoy de una vez para que lo puedan empezar a trabajar. También no sé si vieron que ya está subido el examen para que lo empiecen a trabajar. El examen del segundo parcial y el tercer parcial. Porque el otro no está, ¿verdad, Lee? ¿Cómo? El segundo parcial sí ya está subido. Ahora El otro lo vamos a subir la otra semana. Fíjense que la otra semana vamos a dar la clase porque no hemos terminado. Todavía nos falta una parte de este curso que es la recuperación, que es bastante corto y ese día vamos a dejar el examen para que lo respondan en el transcurso de la semana.
Yo creo que antes del 20 tengo que pasar los resultados y antes de esa fecha vamos a poner como tope para que ustedes entreguen su examen y su trabajo final. Básicamente lo que necesito es que ustedes me respondan en base a criterio. No hay criterios malos o buenos, pero sí hay criterios que en algún momento podemos pasar en análisis de indicadores, en análisis de una política, eh, cómo estructurar una política de crédito, que ya vimos la estructura eh, básica de una política, y que ustedes tengan los elementos de juicio necesarios para poder en cualquier momento mejorar o interpretar una metodología de crédito o incluso proponer cambios a estas metodologías de crédito. Recuerden que ustedes el conocimiento de campo lo tienen, son expertos en eso y eso les va a ayudar a ustedes a ver qué es lo que está dentro de una metodología de crédito y qué se puede mejorar. Porque recuérdense que las metodologías de crédito sobre la cual trabajan muchas de las organizaciones de microfinanzas ya tienen bastante tiempo y el sector financiero está cambiando constantemente. Entonces las metodologías tienen que ser mucho más dinámicas. Por eso es que vamos a analizar esta metodología que es bien sencilla eh, y ustedes me van a dar su opinión personal de cómo la van a estructurar, de qué cambios creen ustedes que se pueden implementar. Ese va a ser el trabajo final. Otra sigamos con la clase. Otra de las formas de prevenir la morosidad es tener información actualizada. Yo muchas veces cuando hice la supervisión, cuando se hace la supervisión en el campo, es importante que podamos tener la información. A mí de nada me sirve salir hoy al campo si, por ejemplo, yo tengo una cartera de créditos que no está actualizada. Si yo imprimí mi cartera mi hoja de morosidad o mi cartera en riesgo de día lunes y resulta que estoy haciendo la visita el día viernes, de nada me sirve porque en el transcurso de ese día, de esa semana, puede ser que los clientes hayan salido de la morosidad. Y hace unos años me pasó algo con uno de nuestros jefes de agencia. Yo estaba en, en el store, me recuerdo, y estábamos haciendo labor de cobranza difícil, clientes que ya estaban con un nivel con muchos días de atraso y que estaban impactando dentro de los indicadores de la agencia como tal. La agencia estaba experimentando un proceso de la íbamos a penalizar con la colocación precisamente por los indicadores de morosidad. Y resulta que el jefe de agencia en ese momento salió con un listado de clientes a visitar morosos. Y recuerdo que hicimos una visita con un cliente que estaba, que supuestamente estaba en mora y era uno de los más altos. Entonces nosotros cambiamos el nivel de morosidad, perdón, el, la forma de cómo hacer la labor de cobro y era una comunidad bastante lejana. Y resulta que cuando llegamos con el cliente a hacer el cobro, resulta que el cliente había pagado 3 o 4 días antes. Entonces gastamos recursos por no tener la información actualizada. O sea, el jefe de agencia no sabía siquiera que el cliente ya había pagado. El cliente, cuando ya nos metemos a hacer un análisis de cuál era el comportamiento de pago del cliente, el cliente siempre paga el tiempo. Lo que pasa es que el asesor de crédito no pasaba a recoger la boleta. A raíz de eso, de muchos de esos casos, se implementó el pago en línea, la aplicación de pagos en línea. Y esto nos ayudó a tener la información mucho más a detalle. A las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana que llegaban la banca empresarial, ya estaba aplicada, el sistema la aplicaba automáticamente y ya al otro día salía con la información. Era incluso mucho mejor que el banco nos ofrecía a nosotros aplicarla directamente en el momento en que el cliente llegara a pagar. Sin embargo, esos servicios son también algo onerosos, pero
hay que contemplar el beneficio que vamos a tener, el costo-beneficio de una transacción de estas. Imagínense que un cliente pague hoy y en ese mismo momento eh, quede aplicado su pago. Esto nos ayuda a nosotros a tener no solo mucho más rápido nuestros indicadores de morosidad y medir el comportamiento incluso diario, eh, porque nosotros implementamos un sistema de dashboard para ver el comportamiento de estos indicadores, y todos los pagos que se realizaban en las agencias sí quedaban reflejados en el mismo momento, pero los que se hacían en el banco, eso sí quedaban hasta el siguiente día. Entonces, sí nos pegaba en el tema de control de morosidad, y todos los días, como proceso general, se sacaba el listado de los clientes morosos y se trasladaba a todos los departamentos de la organización. ¿Por qué? Porque todos tienen que intervenir dentro de los indicadores de cada una de las regiones. Eh, por supuesto que estoy hablando de las cabezas de departamento, porque esto les va a dar la información actualizada de cómo se está comportando la cartera y en algún momento saltar las alertas. Nosotros lo que hicimos fue designar a cada uno de los gerentes de área con una región específica para que pudiera tener el control de la morosidad, principalmente en aquellas que se estaban reflejando altos índices de morosidad. Implementamos sistemas de control a través del celular, de tal forma de que el asesor en el campo podría generar su listado de clientes morosos del día y programar su ruta. También a nivel de sistema, eh, todos los días a las 6 de la mañana se generaba el reporte de morosidad y cada una de las agencias recibía su reporte detallado de los créditos que habían caído en mora en ese día. Entonces, toda esta información les sirve a los jefes de agencia para tomar decisiones. Recuérdense que si vamos a tomar decisiones macro, eh, vamos a hacerla en función de todos los indicadores. Cada una de las regiones debe también tomar a nivel local decisiones basadas en la información que tengan en su momento. Una información deficiente puede generar gastos innecesarios como el que nos sucedió a nosotros. Y resulta que vamos a hacer una labor de cobro. Cuando venimos de hacer labores de cobro, de cobranza difícil, que recuérdense que esto, quiera que no, sube el nivel de adrenalina en las personas por el hecho de que va a confrontar a la gente, eh, le cambia a uno total el panorama cuando la información eh, no está adecuada o no está actualizada de una forma correcta. Entonces es importante que también eso refleja el nivel de control que tienen los jefes sobre cada uno de sus indicadores. Eh, yo llegué a una agencia, me recuerdo, una vez en una de las agencias del interior, y resulta que cada uno de los jefes tiene que tener en la agencia eh, una pizarra en donde tiene los indicadores de forma diaria. Tiene que poner qué nivel de colocación, qué nivel de morosidad, eh, qué nivel de nivel de cumplimiento de la meta en porcentaje, por asesor, por región, incluso la recuperación de la cobranza difícil de la agencia, y cuál era la meta de la, de la, de la agencia en cuanto a colocación, recuperación, y también en cuanto a clientes nuevos y a productos financieros. Aparte de eso, los asesores tenían que tener una segmentación de cuáles eran los indicadores de morosidad que les estaban reflejando, cuáles eran los clientes que reflejaban mayor número de morosidad. Y resulta que cuando yo llegué a la agencia, el pizarrón no había sido actualizado en más de 4 meses. Y el jefe de agencia a las 11 de la mañana desayunando dentro de la agencia, sin signos de haber salido al campo. Entonces todo esto implica y aumenta los niveles de morosidad porque no hay interés del jefe de agencia en cubrir. Yo sé que el trabajo de campo es complicado y es difícil estar todo el día en la calle, pero recuérdense que de eso va a depender nuestra calidad de cartera. Estamos llegando a un segmento de la población que necesita tener constante supervisión.
si no estuviéramos llegando o fueran clientes bancarizados, podríamos estar en la agencia con el aire acondicionado, desayunando, tomando café, pero no es el giro de las microfinanzas. El giro de las microfinanzas es afuera, en la calle, junto al asesor, ¿no? Si van a comer, que se comer en el puesto del cliente. Pero sí es importante estar en el campo. Si no tenemos el conocimiento del campo y no estamos al tanto de lo que está sucediendo, difícilmente vamos a tener buenos indicadores. Esto va de la mano con el siguiente punto, que es aprovechar la tecnología. Yo estuve en Nicaragua revisando algunos puntos de tecnología y, y a pesar de que ellos ahorita el problema que tienen de, de, con el gobierno y cómo se está desarrollando, han incrementado sus indicadores de morosidad bastante. Están saliéndose las organizaciones de allá porque ya están rondando el 40% de morosidad. Entonces es complicado a nivel de microfinanzas tener un indicador de estos. Ya los financistas ya no confían, pero en ese tiempo acababan de salir de una crisis similar eh, en, donde, en donde le llamaron la crisis del no pago, que los clientes no pagaban, no tenían la capacidad empresarial y productiva de poder asumir sus deudas y muchas organizaciones desaparecieron y muchas se transformaron y algunas pues siguen trabajando de una forma normal hasta donde se puede, pero tienen tenían un nivel de tecnología mucho más avanzado que de lo que yo había visto acá en Guatemala. Otra de, de la facilidad que tiene es a nivel topográfico, porque no tiene mucha montaña. Las ciudades en Nicaragua no tienen muchas montañas, es mucha planicie la que tienen, entonces favorece el tema de comunicación. En Guatemala lo que se complica es que no tenemos mucha cobertura satelital, mucha cobertura en las comunidades lejanas, y esto en cierta medida entorpece el proceso de la tecnología. Pero ¿qué pasa? Nosotros estábamos trabajando
Perdón, ¿me escuchan? Sí, Lick, sí se escucha. Se nos fue la señal por un momento, pero ya estamos otra vez. Les comentaba que en ese momento nosotros desarrollamos una aplicación móvil para que todo fuera almacenado de forma local en los aparatos y que posteriormente al tener señal se pudiera actualizar la información para recibirla en la empresa, basado en la experiencia que tuvimos en Nicaragua en cuanto a la utilización de la tecnología. Entonces vemos que todo esto nos ayuda. Nosotros podemos desarrollar metodológicamente aplicaciones que nos pueden ayudar a hacer más ágil y eficiente el otorgamiento del crédito y sobre todo la prevención de la morosidad. Esta aplicación tomaba fotografías de validación y no se podían seleccionar fotografías de, de la, de la ¿cómo se llama? De la galería que tenía en el celular, o sea, la fotografía tenía que ser tomada. Entonces nos ayudaba a verificar que efectivamente la evaluación se estaba haciendo en el campo, la evaluación o la gestión de cobros se estaba haciendo en el campo. Y nos ayudó mucho a poderlo implementar. Recuérdense que también esto es un costo, un gasto, bueno, un costo para las organizaciones y es bastante alto. Pero sí es importante que entendamos que también nos va a traer un beneficio, tanto para el asesor como para la organización. El asesor va a ser mucho más productivo a la hora de realizar las visitas y también va a tener mucho más herramientas eh, para poder, eh, para poder trabajar. Entonces, es importante que incluyamos este tema de tecnología dentro de nuestras metodologías de crédito. También, otra cosa que ya hemos hablado es tener un sistema de reestructuración por pérdida total o parcial de la actividad. Lo tenemos que tener contemplado. También, incluso a nivel de indicadores, tenemos que tener esa provisión para cualquier pérdida de esto. Puede ser un seguro de pérdida de actividad productiva, un seguro de saldo deudor también nos puede ayudar, pero también tenemos que tener los mecanismos dentro de nuestra metodología para saber qué procede a la hora de un desastre natural, qué política vamos a aplicar. Todo esto lo tenemos que tener contemplado dentro de nuestras metodologías. Yo no sé si la metodología que ustedes trabajan lo tienen, pero sí es importante que se asuman estos. Probablemente sí se tengan a niveles directivos, pero sí es importante que se cuente con caminos a seguir, de qué va a pasar al momento de que surja un desastre natural en determinada comunidad, si tenemos los medios o los mecanismos para poder soportar una pérdida de ese tamaño y sobre todo que tengamos la continuidad del negocio, porque recuérdense que también a nivel metodología puede pasar que el desastre natural caiga sobre la organización. Tenemos que asegurarnos la continuidad del negocio. Eso también ya requiere una política que es el departamento de sistemas o IT, el que se debe encargar de que cualquier evento que pueda sucederle a la organización, el negocio pueda seguir funcionando, la empresa pueda seguir funcionando. Entonces, todo esto le puede pegar también a la organización. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros asegurar la continuidad del negocio y que esto no nos vaya a afectar a nivel de morosidad? Por eso es que es importante que se cuenten con los mecanismos de prevención necesarios. ¿Qué camino se va a tomar? Y por último, hacer presencia constante con el cliente. Esto también nos va a ayudar a prevenir la morosidad, que ya hemos hablado de que el cliente nos va, es solo por el simple hecho de que nos vea todos los días pasar por la misma comunidad, ya estamos ejerciendo de alguna forma presión porque sabe que en el momento en que se llegue a trazar, el asesor está a la mano y está cerca de él y está constantemente evaluando. Y puede ser que el asesor tenga mayor facilidad para darse cuenta si el cliente perdió o no la actividad productiva o si hizo la inversión en lo que dijo que iba a invertir.
Eh, la gestión de la proactiva de la morosidad básicamente es adelantarse a los problemas que pueda tener un cliente. Eh, por ejemplo, a la hora de hacer el análisis de la actividad productiva, ver qué tan rentable puede ser o qué tanto riesgo puede tener. Por ejemplo, tomemos el caso de una actividad agrícola. ¿Qué pasa si la actividad agrícola en determinada región sufre cambios climáticos? Lo más importante es que nosotros a nivel de nuestra cartera podamos identificar fácilmente qué cantidad de cartera tenemos colocada en el producto que se está haciendo, que se está viendo afectado en el momento del desastre natural. Ahí vamos a tomar decisiones proactivas, vamos a adelantarnos. Puede ser que el cliente no esté dentro de la comunidad o sí haya aplicado los cuidados necesarios para que no le afectara, y esto nos va a ayudar a ser preventivos a la hora de, de, de frenar esa morosidad. Entonces, sí es importante anticiparnos al análisis de los clientes, no esperar a que el cliente caiga en mora. Recuérdense que nosotros podemos, según cómo esté nuestra metodología pactada, podemos dar por vencido el crédito antes del plazo indicado. Y eso va a depender del análisis del asesor, de qué tan proactivo es el análisis de las carteras en el campo de los jefes o de los asesores de crédito en ese momento. Luego tenemos eh, la documentación. Todas las gestiones que ustedes puedan documentar, documentenlas, ya sea con fotografías o en la medida de lo posible. Ya sea llevando una ficha de visitas por cliente, que no necesariamente llenar de papeles un expediente, pero sí es importante que podamos documentar todas estas operaciones a la hora de la supervisión, porque si se requiere de una recuperación legal, todo esto va a servir de base para poder iniciar un proceso jurídico. ¿Sí? Y esto tiene que estar amarrado hasta nuestra política de recuperación de créditos por la vía legal, porque todo esto nos puede afectar. Y sobre todo si en algún momento nosotros dentro de nuestro proceso de gestión de cobro tengamos la necesidad de o le hayamos ofrecido algo al cliente que no se pueda cumplir. Eso también es importante, por eso es que normalmente las cartas de cobro se hacen a nivel de metodología, se dejan plasmadas en formatos dentro de la metodología, para que a partir de ahí no se pueda hacer ninguna gestión diferente. Entonces todo eso se tiene que documentar. Luego tenemos herramientas para la recuperación de créditos. Esto es tema de la siguiente clase, de la otra semana. Vamos a, si quieren, bueno, nos falta poco. Vamos a hablar ahorita muy escueto de esto. Tenemos herramientas que normalmente se incluyen dentro de las metodologías de crédito, como la reestructuración de las operaciones, cómo vamos a reestructurar el plan de pago de los clientes, que recuérdense que estos créditos también afectan eh, nuestra calidad de la cartera. Todo esto también es riesgo. Esto no quiere decir que porque ya se está en proceso de recuperación, deja de ser riesgo. Entonces la reestructuración también aplica para cartera en riesgo. La dación en pago, que la dación en pago es cuando se tiene, cuando no hay un colateral pactado con anterioridad, sino que el cliente entrega un bien de forma voluntaria ah, para poder cubrir el monto de su deuda. Y está el cobro por la vía administrativa, que básicamente son embargos, arraigos y la presión de cobro, las demandas civiles. Nos ayudaba mucho a nosotros también eh, los juzgados de mediación para poder hacer acciones de cobro, porque eliminamos un paso después de la cobranza administrativa, porque ya no hay un proceso de conciliación, porque ya lo agotamos anteriormente. Y siempre tenemos que recuperar la moral de pago de los clientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues generando la empatía con el cliente,
poniéndonos en su lugar, tratándolo de ayudar en función de lo que nos permita nuestra metodología. Entonces, como consejo para recuperar, no entren a pelear con los clientes. Eso va a hacer más difícil la recuperación y recuérdense que los clientes van a depender siempre de lo que ellos viven en lo que están pasando. Entonces, en la medida que nosotros tengamos un sistema de reestructuración, de fortalecimiento de los clientes, nos va a ayudar a recuperar los pagos adecuadamente. Siempre es importante el tema de supervisión con los clientes. No tratemos de cobrar abusivamente, porque el problema es que los clientes pueden tomar represalias en cualquier momento. Recuérdense que si nosotros le ofrecemos un camino viable al cliente, va a pagar mejor con el que más opciones le dé. Y recuérdense que el cliente puede ser que nos deje de un último lugar dependiendo de cómo empaticemos con él. ¿Sí? Entonces lo vamos a dejar hasta acá con este mensaje. Y la próxima semana vamos a tener la última clase porque nos atrasamos un poquito con el tema de los indicadores. Vamos a tener la última clase y les voy a dejar subido hoy la tarea final. Vamos a habilitar ya hoy el tercer foro para que hagamos un par de preguntas ahí y podamos terminar ya el ciclo y ya ustedes se puedan ir a descansar de vacaciones porque ya empiezan hasta el otro año. Entonces lo dejamos hasta acá. Mil disculpas ahí por el inconveniente con la máquina, pero son problemas técnicos. Nos vemos la próxima semana y les deseo éxitos. Gracias, Lick. Igualmente. Gracias. De buen fin de semana, ahí se recuerdan del examen. Feliz fin de semana. Saludos.